Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a Diputación por acogernos, al CITO por organizar todo esto y bueno, especialmente a Rafael Perea, perdón, que es quien de alguna forma ha orquestado todo esto. Carlos Dueñas también, que le ha ayudado en esa labor. Y bueno, pues me presento. Probablemente algunos ya me conozcáis. Soy Marco Antonio Pizarro, soy arquitecto, pero me voy a presentar como un arquitecto seducido en tiempos recientes por lo territorial, voy a decirlo así. Por lo territorial y específicamente pues por esas grandes obras de las infraestructuras, sobre todo las infraestructuras lineales, ¿verdad? Y bueno, la verdad es que ahí me he dejado seducir pues, por personas como Rafa Perea, como Alberto Pastor, o en lo específicamente territorial, en el ámbito del GIS, por personas como Alicia Bermejo, que intervendrán justo después del descanso que tendremos. Soy arquitecto y en los cerca de 25 años de profesión, digamos que he militado en los dos bandos, tanto en el ejercicio libre de la profesión como en la administración. He pasado 13 años en una administración y bueno, pues digamos que conozco esas dos partes que se afrontan en este curso que, como probablemente todos sabréis, pues incluye un par de itinerarios. A mí me toca hoy abrir fuego con este tema de claves para la implantación BIM, y es un tema que podríamos zanjar muy rápidamente diciendo pues, que claves como tal, claves entendidas como recetas mágicas para la implantación, no hay. No hay un traje prêt-à-porter para poder implantar, ya sea en una pequeña organización, en un estudio unipersonal, porque cuando hablamos de implantación, hablamos de implantación a todos los niveles. Puede ser una pequeña organización, una gran organización, una administración grande o pequeña o una empresa que quiera trabajar con esa administración. No hay recetas mágicas porque los trajes son trajes a medida. Con lo cual, claves, podemos decir que hay claves, podemos decir que hay cuestiones de organización general que sí que deben ser tenidas en cuenta, cuestiones estratégicas en cualquier tipo de implantación. Una implantación, pues que yo, bueno, traigo alguna diapositiva rescatada de ese curso C0 que es común a los dos itinerarios, ¿verdad? Yo no quiero hacer spoiler del curso. El curso está grabado o redactado con todo el cariño, de la mejor forma posible o que hemos podido, y ahí está, bueno, pues para consumirlo, y yo os invito a consumirlo. No quiero hacer spoiler, pero bueno, por darle forma a esa invitación, sí que traigo aquí, nada, 4 o 5 diapositivas. Y esta no podía faltar, ¿no? Cualquier proceso de implantación, y digo cualquier proceso de implantación aplicable a cualquier contexto, siempre va a estar apoyada en esas 4 patas, ¿no? La pata estratégica, la pata de procesos, la pata de tecnología y la de personas, que al final acaba siendo la más importante de todas ellas. Si avanzamos un poco, bueno, claves. Probablemente en el desarrollo, en el transcurso de esta jornada, pues se aborden claves. Vamos a hablar de Plan BIM. María Benítez, en unos minutos, estará hablando aquí conmigo de Plan BIM de la Administración General del Estado. Pues puede ser una clave fundamental para una implantación. Bueno, yo es que no voy a contratar con la Administración General del Estado. Da igual, es un magnífico documento para tomarle el pulso a esto de la metodología BIM, si partimos de cero, o para ayudar a organizar o a establecer una cierta estrategia en esa aproximación a una implantación BIM. Yo hablo de implantación BIM si se parte desde cero, o una implementación de ciertos usos o ciertos capítulos parciales, ¿no?, de esa vastísima metodología general que es la metodología BIM en nuestro quehacer, ¿no? Se va a hablar de Plan BIM, que como digo es un magnífico documento de referencia para tener una visión objetiva y global de la metodología. María, a continuación, en solitario, va a hablar de revisión de ofertas. Evidentemente,
si somos administración y tenemos en nuestro plan a corto o medio plazo la intención de sacar a licitación cosas con el amparo o con la ayuda o con la implementación de la metodología BIM, estará bien conocer cuáles pueden ser esas reglas generales de juego, estará bien conocer incluso casos particulares de ofertas. Evidentemente, si nosotros somos estudio técnico o somos constructora o nos relacionamos con la administración, pues también estará bien conocer tanto las reglas de juego como posibles ejemplos, ¿verdad? Al final, la experiencia se la crea uno no solo con la experiencia propia, sino con la experiencia de los demás. La semana pasada, en la sesión que se hizo en Bilbao, recuerdo una intervención de Evelio Sánchez, siempre son muy interesantes sus presentaciones, y él, su presentación era algo así como, además lo planteaba como un pequeño thriller, ¿no? Con su nudo y su desenlace y tal. Y venía a ser algo así, no es esta la palabra, pero por ahí van los tiros, me vais a perdonar, como cagarla en una licitación con requisitos BIM. Estuvo muy interesante. Y claro, si somos administración o somos potenciales licitadores, no podemos cagarla en una licitación donde la parte BIM, pues digamos que conforma una parte importante de ese corpus, de esa puntuación, ¿no? Entonces, bueno, pues conocer cómo redactar, cómo satisfacer una oferta realmente también nos va a dar esas claves para la implantación o la implementación de BIM. Hoy estamos hospedados por el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas. Las obras públicas, un poco al contrario de lo que suele pasar con un planteamiento de una obra arquitectónica, no debería ser así, pero tradicionalmente es así. Los arquitectos, en ese sentido, hemos sido muy cómodos, hemos diseñado nuestro edificio y luego, de alguna forma, hemos colocado el mundo debajo, ¿no? No hemos dialogado con lo territorial. En una gran obra de infraestructuras esto es impensable. Un arquitecto, bueno, pues en un momento dado, no debería ser así, pero en un momento dado puede empezar a trabajar a partir de un lienzo en blanco. En una infraestructura eso no debería suceder nunca. El lienzo es el lienzo territorial, con lo cual esa capa de información siempre tiene que estar ahí antes de dar el primer paso para bueno, pues lo que conforma el diseño propiamente dicho de la infraestructura. Con lo cual, otra de las claves para la implementación y sobre todo en un contexto de ingeniería civil o de obras públicas va a ser esa capacidad de diálogo con esa, vamos a decir, tecnología. A ver, al final el BIM no es una tecnología, es una metodología, el GIS también, pero bueno, digamos que a nivel tecnológico tenemos que conseguir, no voy a decir hermanar las dos, porque es ciertamente complicado, pero sí, bueno, pues tener un cierto grado de bilingüismo, ¿no? Esto es como lo del inglés. Hay que tener un B1, preferiblemente un B2, por lo menos. Bueno, pues si nos dedicamos a esto de la ingeniería civil, hay que tener por lo menos un B1 de GIS. Con lo cual, abordaremos también otra de las claves y antes de la mesa de debate, que yo supongo que será también interesante, tendremos, creo que Olga no viene, que Olga toreaba hoy en otra plaza y será María Durán la que aborde este tema de revisión de modelos, que, bueno, pues puede ser un uso muy inmediato de aproximación a un modelo BIM, pero desde luego una de las mejores formas de toma de conocimiento sobre un modelo propio o ajeno, nos da igual, al final, bueno, pues la metodología BIM, digamos que está basada en el uso de modelos de información, modelos tridimensionales, no es la esencia del BIM, pero ciertamente es un componente necesario. Bueno, pues qué mejor forma de aproximarse al conocimiento contenido en un modelo BIM que con el uso de visores, y es a lo que se va a dedicar esa última ponencia. Bien. Claves, pues ya decía antes que claves como tal, como recetas mágicas, entendidas como recetas mágicas, pues no va a haber. Yo aquí reseño como primera clave la aceptación de que esto de la implantación BIM es una carrera de fondo. Yo me llevo muy mal con los PowerPoint, así que en esta presentación lo que he hecho ha sido robar a amigos algunas diapositivas usadas en sus presentaciones
Esta es de Pablo Gilabert, que se ocupó de la presentación de Alicante hace 2 semanas y la usó allí. Tendemos a pensar que, bueno, siempre se dice, ¿no? Se nos llena la boca a los que nos dedicamos a esto de la formación, la divulgación, la consultoría, la implantación. Oye, que BIM nos permite hacer mejores proyectos. No en el sentido de autoría. Buenos y malos proyectos se han hecho siempre, con BIM, sin BIM, con CAD, sin CAD, y se van a hacer siempre. Buenos proyectos en el sentido, pues, de lo que se ponía de manifiesto en la mesa inaugural, ¿no? De aumento de la eficiencia, de aumento de la confiabilidad en la documentación que define un proyecto, entendiendo proyecto globalmente, ¿no? Desde el primer boceto hasta la demolición del edificio o la infraestructura. Sí, BIM nos permite, yo defiendo esa tesis, nos permite hacer mejores proyectos de lo que nos permite el empleo de metodologías tradicionales. Pero no es un camino de rosas, ¿eh? No esperemos que viene a coincidir con el dibujito de arriba. Se parece más bien al de abajo, ¿eh? Quizás aquí un poco dramatizado, pero sí es cierto, un proceso de implantación BIM pues no es algo que se pueda llevar a cabo en cuestión de pocas semanas, no es algo que esté exento de riesgos en la producción, que esté exento pues, de momentos más o menos agridulces o dramáticos, ¿no? Como ese barranco y ese incendio y esa tormenta que aparecen por ahí. Hay que aceptar que la implantación de la metodología BIM supone una carrera de fondo. Supone una carrera de fondo y una carrera cíclica, ¿eh? Es decir, pues y una vez aceptado que esto es una carrera de fondo, hay que asumir cierta convicción de que, oye, se va a poner toda la carne en el asador para estar dispuestos a esa pérdida de productividad. Aquí tengo otra diapositiva, esta se la he robado a Álvaro Sánchez Palma, al que considero mi maestro en esto de la implantación BIM, que refleja de forma más analítica, de forma más seria, lo que trataba de reflejar la diapositiva anterior, ¿no? Esto es una carrera de fondo y hay que aceptar, le pongo ahí un número 2, hay que aceptar la pérdida de productividad inicial. Podemos tender a pensar que esto de implantar BIM es pasar de 1 a 2, ¿no? Digamos que el eje de ordenadas, ¿no? Se llama el vertical, pues mide de alguna forma la eficiencia en el desarrollo de los proyectos. Vale, sí, nosotros al final vamos a acabar en el 2, pero ¿cómo pasamos del 1 al 2? Si vemos pues, estos webinars hollywoodianos llenos de fuegos artificiales que pueblan la red, podemos pensar que el camino es el 3. No, el camino tiende a ser el 4. Con una buena aceptación, una buena convicción, un buen asesoramiento, una buena ayuda, podemos conseguir que el 4 tienda al 5, el camino representado por el 4 tienda al 5. Pero hay que aceptar que la implantación de la metodología BIM supondrá una pérdida de productividad inicial. No podemos pretender que después de un año, y voy a decir un año, no digo un mes, hay que ser realistas, después de un año implantando la metodología BIM tengamos la misma productividad que nosotros alcanzamos después de 10, 15 o 20 años del empleo de metodologías tradicionales. Más ineficientes, pero más pulidas, ¿no? Lo cual, eso hay que aceptarlo y además yo diría que hay que aceptarlo como clave. Primero, esto es una carrera de fondo y segundo, hay que aceptar esa pérdida de productividad inicial. Bien, gráfico que también le he robado a Álvaro Sánchez Palma y que representa esa hoja de ruta o esa estrategia que sería el tercer punto clave. Tercer punto clave, definir una estrategia. Si no definimos una estrategia, estamos perdidos. Venga, vamos a implantar BIM. Vamos a comprar estas 2 licencias y vamos a comprar un par de ordenadores potentes. Y venga, empezamos con el BIM. Eso está abocado al fracaso. Está abocado al fracaso. Y hay un punto 4, les voy a dar estas 4 claves. La cuarta también es fundamental. Hay que realizar un proyecto piloto, un proyecto real. Oye, en un estudio de arquitectura ese proyecto real será la próxima vivienda unifamiliar o la próxima promoción de 12 viviendas. Una oficina o una organización de ingeniería civil, pues será, qué sé yo, el diseño de un puente, de una carretera o la recogida de información de un activo existente. En el caso de una administración será la primera licitación con requisitos BIM. Hay que realizar un proyecto piloto y un proyecto de verdad, porque
Eso es lo que va a garantizar el compromiso. En el día a día de un estudio, al final lo urgente se come a lo importante. Implantar BIM es importante. En pleno 2024 es ya muy importante, porque nos quedamos fuera de la carrera. Esto es como un tren, ¿eh? O te subes o te arrolla. Estamos a tiempo de subirnos, pero hay que ir subiéndose. Un proyecto real va a garantizar el compromiso de disposición de medios humanos, de inversión de tiempo. Si hacemos una prueba piloto con un proyecto no real, al final lo vamos a dejar cuando venga la urgencia. Tenemos que comprometernos con el cliente a entregar en tiempo, en forma, a cumplir con una serie de entregables y nos va a costar más ese primer proyecto. Pero yo lo considero una de las 4 claves fundamentales. Esto es muy personal, esto no lo vais a encontrar en ningún libro, podréis ver webinars con algo parecido, ya digo que mi fuente siempre es Álvaro Sánchez Palma, pero yo consideraría esas claves para la implantación. Son cuestiones, como veis, muy generales, pero también muy concretas. Hay que hacer un proyecto piloto, hay que aceptar que esto es una carrera de fondo, que va a haber una cierta pérdida de productividad inicial, pero que vamos a acabar en ese punto 2, que nos va a permitir ser más efectivo que nuestra situación de partida. Proceso pues que siempre debe comenzar con una auditoría. No debemos ir como pollos sin cabeza, venga, a comprar software, a comprar hardware. No, primero hay que hacer una auditoría por parte de alguien que sepa, que tome datos y que establezca un diagnóstico. Vamos a ver pues, qué trabajo se desarrolla, qué entregables son los que se generan al final de ese proceso de diseño. Y vamos a ver pues, qué necesitamos, qué herramientas BIM necesitamos. Hay que definir un plan de implantación. Hay que hacerse preguntas tan naif como, oye, ¿qué es el BIM? ¿Por qué queremos implantarlo? ¿Para qué? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Igual es que no nos hace falta plantearnos un salto al BIM. O igual es que el BIM que nosotros necesitamos no es un BIM basado en el uso de herramientas. Yo si algo he aprendido después de cierta maduración en los últimos tiempos es que esto del BIM tiene poco que ver con las herramientas que se usan y debe ser entendido como una, además creo que lo pongo por aquí en una diapositiva, como una capa de gestión de la información del proyecto. Que esto del BIM tiene mucho más que ver con la nomenclatura usada en nuestros ficheros de trabajo que con si usamos esta herramienta o aquella. A ver, en pleno 2024, cuando uno hace consultoría, se echa las manos a la cabeza y esto pasa en todas las organizaciones. Cuando ve un archivo denominado proyecto final, al lado de otro proyecto final versión 2, al lado de otro proyecto final versión 2 definitivo y un cuarto que sea proyecto final versión 2 definitivo, definitivo. Eso es lo más alejado al BIM que existe. Por ahí hay que empezar, por definir criterios de trabajo, por pensar en colaborativo. Oye, el nombre del archivo tiene que ser un nombre preferiblemente con un código que puede ser el que nos recomiende una norma o que puede ser el que nosotros entendamos que va a ser eficiente. Que nos permita a todos, a mí el primero, pero al resto del equipo, saber qué contiene ese archivo y dónde está y cómo podemos acceder a él y qué nivel de confiabilidad tiene ese archivo. BIM es más eso que el uso de determinadas herramientas. Y hay que concluir con un proyecto piloto y, bueno, pues concluido ese proyecto piloto, hay que hacer un poco de meditación objetiva y activa de qué ha pasado ahí, cómo se puede mejorar para tratar de llevar todo eso a nuestro segundo ciclo, a nuestro segundo proyecto. Bueno, paso rápido porque al final todo esto, como digo, lo tenéis en el curso. Los procesos pues deben estar orientados a la interoperabilidad. En el momento en el que os metáis en cualquier curso, pues veréis que se habla de entornos comunes de colaboración. Hay un acrónimo para eso, como para todo. El CDE, BIM es una metodología. El CDE también tenemos que tener un lugar común de trabajo. Tenemos que tener todos los que trabajamos en un equipo, en una organización, dónde está la información y cuál es la información sincronizada, verificada, cuál es el archivo que debemos utilizar en un determinado momento, por decirlo de forma muy simplista. Pero hay que entender pues, que eso tampoco tiene que ver con el uso de una determinada
plataforma tecnológica concreta, sino que eso del CDE, el entorno común de colaboración, pues también es una forma de hacer las cosas. Al final, una metodología es una forma de hacer las cosas, ¿no? Y bueno, pues que hay que aceptar ese reto y hay que aceptar el compromiso de continuidad, finalización, inversión y calidad. Lo mejor, un proyecto piloto. Bueno, herramientas. Veis que esto de aquí representa dos ecosistemas de herramientas, dos ejemplos concretos, el de Aspin, de AK Software, y el de Zipe. El primero no sé hasta qué punto sonará, pues Zipe probablemente sí os suene, ¿no? Bueno, pues esto es simplemente una ilustración de cómo se lleva a cabo ese trabajo colaborativo y cómo toda esa información confluye en ese entorno común de colaboración, que ya digo, bueno, pues que puede ser una plataforma tecnológica completa, concreta, o puede ser una agrupación de ellas. Pero, en cualquier caso, tenemos que tener claro que esos procesos deben estar orientados a la interoperabilidad. La tercera pata es la de la tecnología. A ver, evidentemente, si estamos hablando de una metodología donde lo importante no son los modelos tridimensionales, pero esos modelos de información también constituyen un ingrediente necesario, pues hay que superar una serie de barreras de hardware y de software. Hay software de mucho tipo y que satisfacen distintos usos o dimensiones del BIM. En el BIM se habla de dimensiones. Podemos hablar de software de creación de modelos, de análisis y cálculo, de revisión y auditoría, de gestión económica, de planificación, de mantenimiento y gestión de activos, de visores, que será lo que se aborde al final de la sesión de hoy, entornos comunes de datos. Oye, pues, ¿qué elegimos? Asesorémonos, porque igual vamos mal encaminados a partir, bueno, pues de un juicio parcial que podamos hacer en base a la información que nos haya llegado. Me gusta, esta también se la ha robado Álvaro Sánchez Palma, cuidado con el software. Igual no nos hace falta un Ferrari para ir a comprar el pan a la tienda de la esquina. Eso sí, si pretendemos competir en Fórmula 1 o Fórmula 3, pues igual con nuestro Fiat 500 no vamos a tener suficiente. Pero no hay software bueno o malo, hay software más o menos adaptado a nuestras necesidades. Quien habla de software habla de hardware. Asesoramiento, siempre asesoramiento, a partir de ese análisis o de esa auditoría inicial. Porque afortunadamente hay mucho software donde elegir. Aquí tenemos pues, una especie de panal de abejas con celdas que representan solamente un pequeño subconjunto de la cantidad de software existente en el mercado. Probablemente a todos nos suenen un par de marcas, 3, 4. Hay mucho software donde elegir, afortunadamente. Para poneros un poco los dientes largos o invitaros o lanzaros un gancho al consumo de los cursos del CITOP, aquí traigo algunas ilustraciones, algunas capturas de pantalla. Estos son los modelos de trabajo y esta es una plataforma que se usa en bastantes de los cursos. Esto es un viaducto con nombre propio y que se utiliza, además, un ejemplo muy bien elegido, que se utiliza pues, como ilustración, como ejemplo docente en estos cursos. Veis que el modelo, en realidad son varios modelos, esto es un modelo federado, ¿no? Que bebe pues, de un modelo que viene de determinada aplicación y proporciona la capa de información de del viaducto propiamente dicho. Tenemos otro modelo de encofrados, tenemos otro modelo de territorio, tenemos otro modelo de vía ferroviaria que se coloca sobre ese viaducto y que procede de otra aplicación. BIM es esto y esta diapositiva pues, ilustra muy bien ese proceso colaborativo, esa independencia tecnológica. Estamos consumiendo toda esa información desde una plataforma que puede considerarse neutral y a la que llegan modelos procedentes de diversas herramientas. Esto es clave. Si no hay interoperabilidad, si no hay un ecosistema tecnológico que permita esa interoperabilidad, difícilmente vamos a poder materializar el que es el principal ingrediente de la metodología BIM, la colaboración. Este es otro ejemplo. Al final, bueno, el mundo de las infraestructuras se mueve entre un poco las infraestructuras lineales que dialogan mucho con el territorio y las infraestructuras más puntuales, dotacionales. Esto es una comisaría de policía o de guardia civil, no recuerdo. Sí,
obra de la comisaría, de la policía, tal. Bajado de la plataforma de contratación del Estado. También se ven ejemplos de este tipo, en los que los arquitectos pues, nos sentimos más en nuestra zona de confort. No hay diferencia esencial entre el BIM aplicado a edificación y el BIM aplicado a infraestructuras lineales. No hay diferencia esencial, pero sí hay diferencias procedimentales. Evidentemente, la escala, el factor de escala es un factor diferenciador. El proceso de creación de modelos ciertamente también es distinto. Digo que esencialmente no, pero procedimentalmente sí es distinto. Cuando uno quiere hacer arquitectura necesita una herramienta BIM y necesita llevar a cabo normalmente un proceso aditivo. Pongo aquí un pilar, pongo aquí un suelo, pongo aquí una ventana, pongo un muro. De alguna forma es como construir el Lego, ¿no? Al final tenemos un modelo tridimensional con información. Sin embargo, una infraestructura lineal es un elemento muy complejo. Hay que definir pues, esos elementos geométricos, abstractos, que son el eje, la alineación, las transversales, los perfiles, y luego al final, cuando uno tiene eso definido, pues le da un botón y mediante un proceso generativo se da forma, ¿no? al trazado lineal, a la infraestructura lineal, al corredor propiamente dicho. Al final nosotros tenemos un modelo BIM al que hemos llegado por procesos distintos. En el caso arquitectónico yo creo que sí es necesaria una herramienta específicamente BIM, en el caso de las infraestructuras lineales no tanto, que es lo que digo ahí en el tercer punto. Pero esencialmente no hay diferencia, es decir, que podemos hablar de BIM de forma muy general. Hay algunas, bueno, esto lo paso porque creo que esto lo va a contar luego Alicia. Afortunadamente hay herramientas pues, que son bilingües en ese sentido, ¿no? De que conectan lo territorial con lo edilicio. Y voy a ir terminando porque ya es la hora. Esto también lo comentaremos ahora María y yo, ¿verdad? Así que voy pasando y, bueno, la última pata. Hemos hablado de estrategias, procesos, tecnologías, personas. Esta es la pata fundamental en cualquier proceso de implantación. Como las personas no pongan de su parte, quien tiene que tomar una decisión que la tome, quien tiene que acatar esa decisión que la acate, difícil. Posibles estrategias, oye, pues incorporar personal ya formado para el desarrollo de proyectos pilotos, ya sea como una asistencia técnica, ya sea, en fin. Seleccionar personal propio para la creación de un equipo de trabajo BIM. Si tenemos una organización relativamente grande, 50 personas. Oye, pues vamos a crear un equipo BIM. 15 personas y las otras 35 siguen trabajando, como lo han hecho toda la vida. No perdemos toda la productividad. O bien, una distribución de la dedicación del personal entre proyectos BIM y no BIM. Tenemos un equipo pequeño, oye, pues vamos a hacer una cosa. Tenemos 5 proyectos encima de la mesa, uno de ellos lo vamos a desarrollar bajo metodología BIM, vamos a acotar el tiempo y el resto no. O bien, si no podemos recurrir a ninguna de esas estrategias, oye, pues vamos a reducir el alcance de la implantación BIM. No queramos pasar de 0 a 100, vamos a pasar de 0 a 20. Vamos a empezar a crear nuestros modelos BIM para, por ejemplo, poder obtener las mediciones de forma automática de esos modelos, que es una cosa que por sí sola ya justificaría la implantación de BIM. Y bueno, pues finalmente unas recomendaciones. Crear una estrategia realista, enfocada en las necesidades reales de la organización, definir procesos claros, con responsabilidades bien delimitadas, superar esas barreras tecnológicas y económicas y abordar las barreras formativas y de motivación de todos los ingredientes del equipo. Y, oye, afortunadamente, yo tengo el dudoso honor de, creo, haber sido el responsable de contrato, cuando estaba en la administración, de la primera licitación BIM que se hizo aquí en Extremadura. Claro, ahora miro aquella documentación y me sonrojo. Estamos hablando de 2018. No hace mucho tiempo, pero en términos de BIM ha cambiado mucho la película de 2018 a 2024. Ya me hubiera gustado a mí disponer de la información que condensa este curso en sus 2 itinerarios. Y esto, insisto, esto es importante y no es hablar por hablar. La semana anterior estuve aquí en el gabinete jurídico de Diputación hablando con uno de los abogados de Diputación, porque ya hay encima de la mesa una reclamación que va a llegar al juzgado por
por temas BIM, una licitación que se hizo en su momento que incluía esos requisitos BIM y no se han satisfecho. Entonces, la Administración no ha abonado el 100% del importe al adjudicatario y el adjudicatario reclama en tanto en cuanto que él ha entregado pues, toda la documentación de proyecto, que la obra se ha llevado a término y se ha recepcionado. Es decir, se ha cumplido con la LOE, se ha cumplido con la ley, pero no se han satisfecho todos los requisitos que figuraban en el pliego de prescripciones técnicas, en el contrato. Es decir, esto ya está pasando. Este ha sido el primer encargo que a mí me han hecho, el primer informe pericial, pero seguro que no va a ser el único. Bueno, termino ya, con lo cual, María, ve calentando. ¿Por dónde empezamos? Aquí voy a hacer un poco de autopublicidad. Oye, no tenemos ni idea de BIM, es que no sé por dónde empezar. Hace unos años había muy poca información en la red y ahora hay demasiada, cuesta buscar. Bueno, pues os doy unas ideas. Existe un grupo de usuarios BIM de Extremadura y aquí estamos dos de los organizadores de ese grupo de usuarios BIM en Extremadura. Ha nacido y ha dado sus primeros pasos muy tímidamente, porque todavía no hay contexto, no hay caldo de cultivo, pero que sepáis que hay un grupo de usuarios BIM en Extremadura. Y esto lo digo sobre todo para los que estáis aquí de forma presencial, porque entiendo que tendréis cierto vínculo con Extremadura. Nos podéis buscar en LinkedIn y bueno, de vez en cuando nos reunimos. Aquí no hay pretensiones o no hay más pretensiones que quedar cada cierto tiempo y charlar, poner encima de la mesa temas sobre BIM y aquello pues a veces se convierte en una especie de terapia de grupo, pero bueno, también es necesaria. Sigo haciendo publicidad. Una forma muy desenfadada de aproximarse a la metodología, pues a lo mejor es escuchar un podcast. BIM Podcast, en el que participo yo junto a un par de amigos, es el primer podcast sobre BIM, empezó en el año 2015. Y bueno, la verdad es que no es que nosotros seamos buenos, pero siempre invitamos a gente muy buena al programa. Alicia y María ya se han paseado por allí, seguro que volverán. No es el único podcast, hay otros podcasts que no están mal tampoco, como BIMRAS. El grupo de usuarios BIM de Extremadura no es algo pues, que se haya creado aquí de forma descontextualizada. Hay una red de grupos de usuarios BIM de España donde, bueno, pues esto ya va dirigido a lo mejor a los 100 y pico que estáis ahí enganchados a la red. Tendréis cerca algún grupo de usuarios, con lo cual si estáis en León, Barcelona, Córdoba o Galicia, que sepáis que tenéis un grupo de usuarios BIM cerca. Y no podemos dejar de mencionar a probablemente la entidad que mayor esfuerzo de difusión sobre la metodología BIM ha hecho, difusión y que ha proporcionado recursos que nos ayudan en esa implantación. Además, aquí estamos María y yo, que pertenecemos a la directiva de Building Smart. Si no conocéis Building Smart, tecleadlo ahora no, cuando lleguéis a casa en el ordenador, porque es muy interesante, permite un acercamiento muy claro, muy intuitivo a la metodología BIM. Tiene documentos tan interesantes como... Hoy nombraremos varias veces la ISO 19650. La ISO, leemos ISO 19650 y nos da miedo, ¿no? Bueno, pues Building Smart ha cogido la ISO, se la ha leído, la ha resumido y ha hecho un documento muy sencillito de páginas de verdad, tendrá 20, 25 páginas, creo, no sé si me equivoco. Lo que quiero decir es que hay recursos muy interesantes.